Pues como les decía, vamos a conocer algunas aplicaciones para ejercitar nuestra mente y ya está con nosotros Emilio Saldaña. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, me da mucho gusto verte. Buenos días. Feliz viernes, además. Ay, feliz viernes, qué Amo rico. el viernes. Sí. Hay una actitud en el ambiente particular, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, yo normalmente traigo el júbilo como a todo lo que da el Yo viernes. también. Muchas ganas de trabajar, pero ya como que la tranquilidad de, terminamos. Así es. Y comentabas ahorita en la introducción, me encanta la idea de poder hablar sobre cómo podemos ejercitar el cerebro utilizando tecnologías para la información, aplicaciones, porque es uno de los rubros en donde hay no solamente muchos avances, sino además hay muchas opciones. Y desde lo muy básico que implica el leer o incluso el utilizar nuestra memoria visual, el ver cosas, fotografías y todo esto, va evidentemente alimentando nuestro cerebro. Pero el poder ejercitarlo intencionalmente, eso es realmente práctico en este tipo de aplicaciones. Hoy les vamos a compartir dos aplicaciones para que puedan poner a ejercitar ese cerebro maravilloso, y van en dos sentidos. El primero es una aplicación que se llama FitBrains. Esta aplicación es la más famosa precisamente para hacer cosas por el estilo, que implique el ejercitar tu cerebro. Y cuando hablamos de ejercitar el cerebro, hablamos de varias cosas. Hablamos de ejercitar los distintos tipos de memoria que tenemos, la matemática, la visual, poder hacer ejercicios de deducción. Coordinación. Por supuesto, de concentración, de agilidad mental como tal. Por ejemplo, ir viendo palabras, verde, escrito verde, pero el color de esa palabra es morado. Y tú debes seleccionar el color, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Y eso es justamente lo que va generando. Hablamos de generar conexiones neuronales, hablamos de generar elasticidad en el cerebro, en la forma en la que la memoria, el disco duro, por referirlo tecnológicamente, va conectándose e interconectándose y va encontrando referencias a distintas cosas, que es, incluso hemos platicado mucho aquí en el programa de la importancia de la memoria, haciendo justamente la analogía de la computadora, porque de hecho es la memoria la que nos da muchísimas cosas, nos da identidad, nos permite finalmente desenvolvernos en un mundo en el cual, si no recordáramos, sería imposible integrarnos, ¿no? Entonces, bueno, mantener el cerebro ejercitándose. Están viendo incluso en su pantalla la aplicación que les estaba comentando, FitBrains. Esta aplicación es gratuita, les permite hacer una serie de ejercicios, como ya estábamos comentando, palabras, concentración, deducción. Van avanzando en niveles para irse haciendo de muy sencillos a cada vez más complejos, y en algún momento tienes la opción de comprar módulos adicionales que ya sean de tu interés como muy particular y puedas llevar a cabo también este ejercicio con la mente. Se los recomiendo mucho porque además tiene de verdad de forma muy creativa distintos tipos de juegos y la posibilidad de en algún momento, si estás esperando el camión, si estás en el transporte mismo, estás en cualquier momentito que te encuentres, pues un ejercicio mental siempre cae muy bien ahí. Te viene muy bien, exactamente, además. Exactamente. Y la segunda aplicación que les vamos a compartir el día de hoy y que por supuesto en unos momentos más van a ver en las redes sociales de Capital 21 y de tus ciudades, tiene que ver con otro aspecto que genera un ejercicio mental maravilloso, y este es el del lenguaje. Aprender un idioma genera nuevas conexiones neuronales y pone a trabajar muchas áreas de tu cerebro, incluida la memoria, por supuesto. En sí mismo es un ejercicio mental. Exactamente. Wow. Es una gran observación. En sí mismo un lenguaje enciende muchas actividades cerebrales que lo mantienen activo y lo mantienen en forma. Y la posibilidad de aprender un lenguaje hoy tiene que ver también con el uso de estas nuevas tecnologías. Y esta en particular, la aplicación que les comento el día de hoy, se llama Duolingo. Duolingo. La vamos a compartir también en redes. Es una aplicación gratuita y les permite seleccionar el idioma que quieres aprender y desde qué idioma lo quieres aprender. Entonces, si no es el caso de quienes nos ven que hablen español, pues bueno, si hablas inglés y quieres aprender español, francés, así lo declaras. Tiene una característica muy particular. Normalmente dividiríamos en dos grandes grupos el reto de aprender un idioma. Lo que tiene que ver con leerlo y escribirlo. Hay quienes decimos, pues el inglés, por ejemplo, lo leo y lo entiendo mucho mejor que no lo hablo. Exactamente. Ajá, o lo hablo pero no lo leo. Exactamente. Sí. Y esta aplicación que están viendo también a cuadro en pantalla en este momento, cubre dos de estos dos aspectos. A través de presentarnos niveles en los que yo voy empezando, seleccioné el italiano para aprender desde español hacia italiano, y te va dando una serie de ejercicios, pero además
pueden escuchar Ragazzo. un ragazzo. Sí, ya escuchamos. Bueno, muy bien. Ragazzo. Y esto entonces me permite ir no solamente leyendo, sino entendiendo cómo se pronuncia y cómo se escucha. Y eso finalmente me va completando un proceso de aprendizaje mucho más integral, precisamente para que no sepas mejor leerlo que hablarlo o escucharlo. Entonces, Claro. Este ejercicio mental, el de aprender un nuevo idioma, es realmente muy recomendable. Y además, no está por demás resaltar la importancia que tiene el que en términos laborales, en términos competitivos, saber otro idioma es una herramienta realmente relevante. Hoy es imprescindible Exacto. saber otro idioma laboralmente, profesionalmente Sí. y en la vida misma. Y entonces, además, vamos a ejercitar nuestra mente. Son 2 herramientas en una, lo cual me parece maravilloso. Exactamente, exactamente. Entonces, la intención es usar este tipo de tecnologías en los momentos en los que tenemos incluso la conveniencia de estar esperando y podemos distraernos, pero además es distraernos haciendo algo que va a mantener finalmente fresca y activa nuestra mente. Y es que luego dicen que todas estas aplicaciones y estos teléfonos inteligentes nos han hecho el cerebro un poquito más flojo. Correcto. Entonces, aquí con este tema creo que estamos aportando también la parte de que no totalmente cierto. Es ¿no? buenísima observación, porque finalmente ya no usamos áreas de la memoria para recordar como sucedía antes. Y señores, señoras que nos ven en casa en estos momentos, ustedes recuerdan, se sabían todos los números de teléfonos de todas las personas que conocían. De acuerdo. Hoy eso se ha convertido en innecesario porque pues pica uno el botoncito, ¿no? Pero Sí. entonces hay que continuar ejercitando el cerebro en muchos sentidos. Así es que estas son las recomendaciones del día de hoy y además el deseo de que pasen muy bonito fin de semana. Por supuesto, y también que podamos aprender nuevas opciones para mantenernos siempre alerta y Exacto. que demos más uso a nuestro teléfono móvil, ¿no? Exactamente. Aprovechar todas las bondades que tiene nuestro teléfono y me encanta esa parte de que puedas personalizarlo, de que si sabes español, pues quieres aprender italiano, no es lo mismo de alguien que sabe inglés y quiere aprender italiano, Por no supuesto. es más fácil. Buena observación, muy buena observación. Personalizarlo sobre todo. Así que ya lo saben, Muchas gracias. aplicaciones para el cerebro. Muchísimas gracias. Muy buen fin de semana. Muy buen fin de semana para ti también y ahora nos vamos con Enrique.